Bienvenidos a B2B Commerce Corner. Commerce Corner es una subserie del podcast de E-Commerce Edge que discute todo sobre el comercio B2B a través de la perspectiva de agencias y consultores, comerciantes y más. Disfruten. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de The E-Commerce Edge podcast. Es un placer absoluto dar la bienvenida a nuestro último invitado increíble al podcast, el señor Dimitri con The Access Solutions. Bienvenido, Dimitri. Hola, es genial estar aquí. Es un placer tenerte conmigo hoy. Y mira, te he estado siguiendo por un tiempo en LinkedIn. Hemos estado conectados por un tiempo en LinkedIn. Me encanta mucho el contenido que publicas. Creo que si pienso en la primera publicación que realmente llamó mi atención, estoy bastante seguro de que fue sobre la gestión de proyectos y los desafíos de la gestión de proyectos. Hubo otra que me llamó la atención sobre las vicisitudes y desafíos de las RFP, la COP. Y luego también hiciste una publicación sobre algunos de los desafíos del ERP con el comercio B2B. Te he estado siguiendo por un tiempo. Hemos tenido algunas buenas charlas en línea. Tú y tu agencia eres el fundador y arquitecto principal de soluciones dentro de tu agencia. Y ustedes construyen principalmente soluciones B2B, pero incursionan un poco en el espacio B2C y D2C, pero se enfocan muy fuertemente en soluciones de comercio electrónico B2B para sus clientes. Estoy realmente ansioso por esta charla de hoy, pero antes de que profundicemos en los detalles de tu trayectoria y cómo haces lo que haces en Access, ¿por qué no me cuentas cómo llegaste a estar en esta industria? Porque si miro hacia atrás en tu industria, definitivamente Mo es muy orientada a la tecnología. Has construido y dirigido agencias, has trabajado no solo en el lado del desarrollo, sino también en el lado del marketing digital. Así que tienes un conjunto bastante amplio de experiencia en nuestra industria. ¿Pero qué te atrajo en primer lugar? Ha sido un viaje muy interesante y simplemente me dejé llevar por el flujo de las cosas a lo largo de los años. Yo mismo era desarrollador, pero mi primer trabajo justo al salir de la universidad, de hecho, antes de graduarme, fui llevado directamente al departamento de marketing. Así que eso realmente me dio una exposición interesante, un entendimiento de quién es mi cliente real. En el comercio electrónico, al menos en los primeros días, estoy volviendo a 2008, 2007, no exactamente los días iniciales, pero comparado con lo que está sucediendo ahora, eso es casi como tiempos antiguos. Trabajabas con los especialistas en marketing la mayor parte del tiempo. Así que fue una exposición muy interesante. Realmente me ayudó porque una vez que comencé a obtener proyectos reales, interesantes y más grandes, pude entender mucho mejor a mis clientes. Y a lo largo de los años, a medida que hemos visto madurar las tecnologías de comercio electrónico, era obvio que soluciones como Shopify realmente estaban convirtiendo la tecnología en una mercancía, la solución para B2C. Así que el cambio fue natural para comenzar a moverse hacia B2B, donde la complejidad está más y del lado de la tecnología, más en la personalización de las integraciones, en los comportamientos específicos del cliente, del modelo de negocio, y simplemente funcionó de manera muy natural. Pero también alrededor de 2022 simplemente observamos las métricas de que B2B supera a B2C solo en el tamaño total del mercado direccionable. Y eso no fue una decisión difícil. Es interesante que digas eso, porque cuando comencé mi propia consultoría independiente hace poco más de 4 años y de hecho hemos estado dirigiendo nuestros negocios actuales durante un tiempo similar. Tú un poco menos de 4 años, yo un poco más de 4 años. Cuando comencé, pensé, podría ir y ser un tipo de consultor genérico de comercio electrónico y probablemente podría hacer muchos negocios y sentí que la oportunidad era bastante grande. Pero luego también pensé, mira, los proyectos más interesantes en mi carrera de 25 años en los que he estado involucrado han sido todos proyectos B2B. Esos han sido los más complejos, los más complicados, los más aterradores, los más complejos de diseñar. Tienen la arquitectura de integración más compleja. Tienen la mayor cantidad de sistemas de backend con los que hablar y compartir datos. A menudo hay múltiples ERPs en juego, CRMs en juego, que PIMs pueden estar en juego, etc. Y pensé, de hecho, cuando miro la trayectoria del B2B en términos de crecimiento del mercado y SAG, se prevé que sea de 8 a 10 veces más que el de D2C y B2C hasta al menos 2030. También dije, bueno, no somos muchos los que realmente nos especializamos en B2B y tenemos una cantidad decente de experiencia en ello.
Y entonces sentí que, vaya, podría entrar en un escenario de océano rojo donde es difícil diferenciarse siendo solo un consultor de comercio electrónico genérico. O podría realmente apostar por mi experiencia en B2B y decir, eso es mucho más un océano azul con mucha menos competencia y mucha más necesidad allá afuera, ¿sabes? Y esto se siente como una oportunidad realmente fuerte. Y bueno, resultó ser así, pero puedes imaginar mi preocupación porque se siente como que cuando te especializas de esa manera parece que estás renunciando a oportunidades, no capitalizando una oportunidad porque parece que estás efectivamente reduciendo la parte superior de tu embudo a la mitad de lo que podría ser o a un cuarto de lo que podría ser. Pero lo que encuentras, y me encantaría conocer tus pensamientos sobre esto, es que especializarse es un superpoder. eSharpRay realmente ayuda a hacer que tu posicionamiento en el mercado, tu mensaje y tu propuesta de valor sean mucho más claros, lo que ayuda a cristalizar tu ICP y a que ellos entiendan mejor cómo puedes ayudarles y servirles de manera única. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Los primeros 2 años, un poco desafiantes, 2024. Realmente comenzó a despegar y 2025, al menos, basado en la trayectoria actual. Probablemente voy a duplicar la cantidad de negocio que hice en 2024. Así que ciertamente la decisión correcta, pero tomó un poco de tiempo empezar a dar frutos serios y tener un pipeline bastante sólido. Entonces, experimentaste algo similar donde dijiste, mira, sí, si nos enfocamos en B2B, estamos estrechando nuestro embudo, pero hay una ventaja en estrechar ese embudo. Sí, diría que en realidad es un mercado direccionable masivo con lo que comenzamos. Y el tamaño de esos negocios con los que estamos trabajando es más grande en promedio. Sí, hay realmente grandes objetos brillantes en forma de esos logotipos que todos conocemos y es tan genial decir, trabajo con esos chicos y cualquier tienda en la que entres está en los estantes de Targets y Walmarts. Y simplemente te hace sentir bien. Pero la realidad es de nuevo, si piensas como una persona de negocios práctica, creo que simplemente parece ser más pequeño, pero en realidad no lo es. Y una de las ventajas interesantes que compartimos tú y yo debido a dirigir las agencias en el pasado, o para mí seguir dirigiéndola ahora mismo, es que somos propietarios de pequeñas empresas. Entendemos la contabilidad, entendemos los aspectos financieros y operativos de dirigir un negocio. Sí, la agencia frente a la fabricación o distribución B2B es muy diferente, pero la ventaja que la mayoría de los practicantes de comercio electrónico que vienen del lado del marketing, del lado B2C, simplemente carecen de ese conocimiento todo, pero ese es realmente el lenguaje que la mayoría de los comerciantes B2B tienden a hablar. Y realmente esperan que llegues a la conversación completamente preparado. Fue una conversión muy natural para nosotros y diría que sentimos que la oportunidad es realmente nuestro embudo se ha ampliado porque había tantas marcas B2C diferentes que no eran adecuadas específicamente para nuestro conjunto de habilidades. De repente, lo que solía sentirse como un poco de una deficiencia en el conjunto de habilidades, porque tienes que ser un maestro de todos los oficios en tantas cosas diferentes cuando estás haciendo B2C. Tienes que tener mucha profundidad en análisis web, en marketing digital, en redes sociales, en publicidad pagada, 3. en medios propios. La lista sigue, ¿verdad? Aquí realmente necesitas ser bueno en una cierta cantidad de cosas. Y no necesariamente lo hace más fácil. Simplemente te permite profundizar y tener conversaciones más profundas con tus clientes. Porque mi experiencia también incluye ser director de desarrollo web en una agencia de marketing y realmente no era necesariamente rotación, pero era mucho de enjuagar y repetir, pero nunca tuvimos la oportunidad de hacer un impacto profundo en esos negocios de clientes porque tenías que lanzar esos sitios web simples y estándar todo el tiempo. No es el caso, no es así. Como funciona en B2B. Has dado en el clavo ahí. Y cuando estaba construyendo para Corsi y dirigiendo agencias y teníamos un gran grupo de comerciantes B2C y D2C con los que trabajábamos, diría que más del 90% del tiempo, nuestro cliente principal era un especialista en marketing, ¿verdad? Y así tienen objetivos muy diferentes en muchas ocasiones que los B2B. Tienen expectativas muy diferentes. A menudo no son tan técnicos como lo será un operador típico de B2B. Por lo general, no necesariamente entenderán o queremos mover esto aquí o queremos que se comporte de esta manera o lo que sea. No necesariamente podrán hacer una conexión directa entre esta expectativa de la experiencia del cliente y los requisitos técnicos para ofrecer ese nivel de experiencia del cliente. Mientras que encuentro que en el mundo B2B
generalmente estoy tratando con operadores. Estoy tratando con jefes de ventas, estoy tratando con jefes de TI, CTOs, CEOs, estoy tratando con líderes, CEOs, jefes de operaciones de ingresos. Estoy tratando con operadores en el negocio y por lo tanto probablemente están un poco menos preocupados por los detalles minuciosos del aspecto y la sensación y la posición y el color de este botón y simplemente necesita funcionar bien. Y muchas veces sus requisitos están vinculados a la funcionalidad de un sistema ERP en lugar de algún tipo de plan de marketing o algún tipo de campaña o algún tipo de avatar de cliente o algo así. Es principalmente y me gusta decir que en el mundo B2B es principalmente función sobre forma, mientras que en el mundo B2C y D2C casi siempre es forma sobre función. Y sí, hay algunos minoristas sofisticados que quieren y necesitan ambos. Pero diría que en general, en el mundo B2B, los requisitos técnicos y los requisitos funcionales son los que toman el protagonismo. Y a menudo se trata de cómo podemos aumentar y dar superpoderes a los representantes de ventas y equipos para poder atender a sus clientes a un nivel superior. Porque casi todas las relaciones en el mundo B2B son relaciones personales uno a uno. Así es como están configuradas. Y para ustedes, eso probablemente se presta a parte de la destreza técnica y operativa que ustedes tienen. Parece un poco como un matrimonio hecho en el cielo. 100%. No es que la experiencia de usuario no importe en B2B. Además, estamos tratando con algunos de esos casos de uso interesantes donde inicialmente incluso las partes interesadas del lado del cliente, siendo los operadores, dijeron, oye, quiero un sitio web funcional y tratamos de orientarlos en algunas cosas. Ellos dijeron, no, gracias. Ahora estamos lidiando con soluciones de última hora, mejorando la experiencia del sitio web. No importa. Si tu sitio web es hermoso versus simplemente se ve bien. Ellos realmente, muchos de los sitios web B2B se ven muy similares, pero mi analogía es, en cualquier lugar al que vayas en el mundo, las camionetas se ven muy similares porque tienen exactamente la misma función. Y otra analogía que me encanta hacer en el espacio B2B, Mercedes, no estoy seguro si hay camiones Mercedes en los EE. Pero Volvo es un buen ejemplo. Así que Sí, muchos camiones Volvo en las carreteras y también hay vehículos de lujo Volvo en la carretera y son muy diferentes. Y cuando decimos un buen camión Volvo versus un buen SUV Volvo, la diferencia es muy obvia, ¿verdad? Tiene que ser funcional, tiene que ser confiable, tiene que ser conveniente desde la perspectiva del operador. Y un camión es mucho más caro que tu versión de lujo de cualquier Volvo, que sea como un sedán ejecutivo. Así que son simplemente vehículos construidos para diferentes propósitos. Lo mismo ocurre con B2B versus B2C. También ha sido interesante ver en las conferencias a las que he estado asistiendo activamente en el último año. La IA ha estado surgiendo todo el tiempo. Y la gente tiene miedo de la IA. En B2B también se está convirtiendo en un tema que se discute con mucha frecuencia en los diferentes paneles. Y esto es exactamente lo que creo que has mencionado. Eficiencia en eficiencia operativa. Esto tiene mucho que ver con la relación y la forma en que los comerciantes B2B estructuran la relación con una agencia es casi la misma que la forma en que estructuran una relación con sus propios clientes. Su fiabilidad es, ¿vas a estar ahí para mí? Tú quieres construir eso y quieres permitirles que hagan exactamente la misma relación con sus clientes. No los hagas tú lidiar con las hojas de cálculo, no los hagas atender las llamadas o los mensajes de texto. Literalmente, escucho de personas que hacen pedidos por mensaje de texto o la empresa tiene que aceptar ese pedido porque ese es un cliente principal. Pero es un sinsentido para todos. De hecho, es inconveniente para todos. Así que ahí es donde vemos el mayor valor, ofreciendo la funcionalidad que también es significativa y ofrece una buena experiencia de usuario, no solo en el sentido convencional de B2C. sí, y creo que has planteado un punto realmente bueno. Escucho, principalmente para ser justo, desde el lado de B2C, D2C de la cerca, escucho este término llamado la consumerización de B2B, que es esta expectativa. O les gusta decir, los clientes B2B ahora quieren el mismo tipo de experiencia que tienen a través de un Amazon o que tienen a través de su sitio web o D2C favorito. Y nunca he sido partidario de comparar siquiera remotamente los dos, porque los objetivos de esos dos tipos de compradores son completamente diferentes. Y sí, quieren que sea sin problemas, sí quieren que sea fácil. Sí, pero incluso cuando llegan al sitio, su mentalidad es diferente. Lo que esperan del sitio web es diferente. Así que,
En el sentido de sin problemas, es fácil o sin fricciones, sí. Eso es, pero ahí es donde creo que las similitudes terminan, porque típicamente con el proceso de ventas en el lado B2B del negocio hay una aprobación de crédito y hay un proceso de solicitud y aprobación de crédito. Hay un proceso de creación de la cuenta, hay la creación de la jerarquía de la cuenta. Bien, aquí está la empresa, pero aquí están los usuarios debajo que deben ser creados en nuestros sistemas para que estén autorizados a realizar compras. Aquí está su límite de crédito. Aquí está su catálogo restringido o personalizado al que tienen acceso. Aquí está su precio personalizado. Aquí están sus MOQ personalizados. Básicamente, todo sobre esas relaciones suele estar personalizado de alguna manera. Y como resultado de eso, no puedes tratar a cada cliente B2B que entra en tu sitio web de exactamente la misma manera. Por definición, debes personalizar su experiencia porque la forma en que han interactuado contigo e incluso contractualmente la forma en que se han registrado contigo es muy diferente al mundo B2C o D2C. Además, cuando miras la complejidad del producto típico en el mundo B2B, no se parece en nada al mundo B2C o D2C. Si soy un consumidor estándar y llego a un sitio web y es un sitio web de camisetas, sé lo que es una camiseta y tengo una buena comprensión de ese producto, ¿verdad? Aparte quizás del color, la talla y tal vez el diseño. Esas son las únicas decisiones que tengo que tomar. Pero en el mundo B2B, a menudo la complejidad del producto, el cumplimiento, los atributos del producto, cómo se comercializan, cómo se vuelven buscables a través del front-end para una aplicación o caso de uso específico. Todo esto comienza a convertirse en órdenes de magnitud. Cuando empiezas a apilarlo uno sobre otro, se vuelve órdenes de magnitud más complejo. Así que desde la comercialización hasta la búsqueda, el hallazgo y luego, como señalaste, incluso algo tan simple como agregar productos a tu carrito. Bueno, en el mundo B2B podría tener 100 líneas en mi carrito, mientras que en el mundo B2C podría tener 2 o 3, ¿verdad? Así que poder soportar la carga de un pedido en formato CSV o la carga de un pedido en PDF o algo así para llenar el carrito, entonces puedo finalizar la compra fácilmente. Todas estas cosas añaden órdenes de magnitud de complejidad, incluso cuando comienzas con el descubrimiento. Con uno de estos proveedores B2B, el descubrimiento es una bestia totalmente diferente a cuando estaba haciendo descubrimiento para un proyecto B2C o D2C, que es principalmente cómo quieres comercializar tus productos en línea. Mientras que en el mundo B2B es como cómo demonios vendes tus productos hoy y cómo podemos digitalizar ese proceso de manera significativa. La charla desde el hallazgo es distinta, ¿verdad? 100%. Lo que realmente me gusta de todo lo que mencionaste ahora es la personalización. Este es un término tan trillado y se usa por todos lados. Lo has clavado, en el sentido de que en B2B la gente ni siquiera se da cuenta de que están personalizando la experiencia cuando lo hacen, y lo hacen como rutinariamente todo el tiempo. El otro gran punto fue que la adición masiva al carrito a través de archivos CSV está integrada en un montón de plataformas. Creo que fue nativo de Magento durante mucho tiempo, pero en B2B no se trata solo de agregar al carrito, porque en la situación del carrito tienes que verificar el precio personalizado, tienes que verificar la disponibilidad del producto según el almacén al que están asignados, o tal vez el producto está restringido en alguna exclusividad de marca privada que está ocurriendo. Así que no puedes simplemente construir eso de la nada. No puedes simplemente tomar una función o instalar una aplicación y que funcione. Así que tienes que pasar por eso con cuidado. Y la parte interesante del descubrimiento es que en el espacio B2B, la gente simplemente piensa de manera diferente. En B2, en B2C, el lado operativo de las cosas. El lado de marketing de las cosas es algo similar. No quiero criticar a B2C. Hay mucha complejidad allí. Es solo un tipo diferente de complejidad. Pero el proceso de recopilación de requisitos tiende a ser algo directo, como mencionaste. En B2B, los clientes tienden a estar trabajando en el mismo trabajo durante a veces más de 20 años. Es algo natural para ellos. No mencionan ciertos requisitos porque los consideran es sentido común. ¿Por qué siquiera preguntarías o mencionarías eso? Así que tienes que saber qué podría estar bajo la superficie. Simplemente tienes que aprender esas lecciones de la manera difícil a menudo. Así que mis descubrimientos tienden a extenderse hasta el lanzamiento del proyecto, porque el cliente dice, oh Dios mío, acabo de pensar en una cosa más. Y tienes que estar preparado para eso, incluso en la forma en que manejas el proyecto, para que esta solicitud de cambio no la trates como, oh Dios mío, están echando a perder esta máquina bien engrasada. No, se espera que suceda.
Así que estás ejecutando y planificando con una cierta flexibilidad incorporada en el proceso. De lo contrario, no será más que frustración para ambas partes. ¿Y cómo lidias con la resistencia a Salesforce? Porque una de las cosas más importantes cuando me llaman por primera vez para trabajar con un cliente que tenemos que abordar es lo que yo llamo el elefante en la habitación. Es que a menudo los equipos de ventas son realmente resistentes a cualquier cosa que huela a automatización. Cualquier cosa que huela a, oh, vas a vaciarme los bolsillos y quitarme mis comisiones, o vas a reemplazarnos con las máquinas. La IA está aquí para reemplazarnos a todos. Definitivamente hay este elefante en la habitación que tienes que superar desde el primer día. Si el liderazgo no ha podido lograr que el equipo de ventas se sume, ahí es donde tienes que empezar porque necesitas a todos a bordo, porque te digo, el único equipo que puede arruinar todos tus esfuerzos de digitalización es tu equipo de ventas. Si no están a bordo, hay todo tipo de subterfugios que pueden hacer para asegurarse de que las ventas continúen pasando por ellos en lugar de cualquier tipo de nueva solución digital que puedas tener. Entonces, o cuando entras por primera vez, si no han hecho el trabajo preliminar o ni siquiera saben cómo hacer el trabajo preliminar con los equipos de ventas y tener esas conversaciones difíciles, ¿cómo abordas eso? Tienes que ganarte al equipo de ventas y a cualquier otro interesado al 100%. Uh, Nunca has visto éxito tratando de evitar eso. Vas a tener un sitio web, pero no va a aportar ningún valor, no vas a tener un caso de estudio, no vas a tener una referencia, nada de eso. Tendemos a abordar con el objetivo final en mente. Entonces, primero necesitas hablar con los interesados y ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu punto de dolor? Y retrocede hacia atrás para decir, esta es la solución y aquí está el porqué. Porque si comienzas con una solución, la solución buscando un problema, es una venta muy difícil. Una vez que comienzas a mostrar, oye, esta herramienta no te reemplaza, en realidad te hace más eficiente, hace tu día más corto, menos estresante, en realidad puedes concentrarte en tu trabajo, probablemente puedas vender más, puedes mejorar los servicios para tus clientes. Esa es una discusión mucho mejor que solo hablar sobre los artilugios y los widgets y las características, porque nadie compra características. Estás comprando una solución a un problema. Si el equipo de ventas no tiene un problema y a menudo lo tienen sin darse cuenta, comienza desde el otro lado. Así que aborda los puntos de dolor, haz que se den cuenta de que están experimentando ese dolor. ¿Cómo puedo ayudarte? Ese es realmente el enfoque fundamental, creo que trato de tener con todos nuestros clientes. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cuál es tu problema? Porque si no hay un problema, prefiero alejarme de este proyecto, no van a ayudar a nadie, no van a ayudar a mi reputación. Y me encantaría conocer tus pensamientos sobre, así que estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que uno de los enfoques que tomo es para los proveedores B2B que rastrean el tiempo de sus representantes de ventas o el tiempo de sus CSRs por actividad. Los hago realmente. Cuando estoy sentado allí con ellos o virtualmente sentado con ellos, ¿puedes por favor abrir el CRM? Tal vez es Salesforce o lo que sea. Usualmente tienen algún tipo de herramienta CRM en el negocio, incluso si no hacen comercio electrónico porque quieren rastrear desde el lead hasta el efectivo, ¿verdad? Y quieren rastrear su pipeline, un pipeline de ventas, y quieren rastrear cosas para comisiones, etcétera. Así que usualmente tienen algún tipo de sistema de registro para rastrear el rendimiento del vendedor, ya sea incluso a veces eso es solo en una hoja de cálculo. Así que les hago abrir ese sistema de registro y luego lo que hacemos es mirar juntos cuánto tiempo un representante de ventas promedio o un CSR promedio dedica a tareas administrativas que no les aportan ningún valor, no aportan ningún valor al cliente y no añaden ninguna comisión extra a su bolsillo en el proceso. Y encontramos que entre el 20 y el 60% del tiempo de un representante de ventas se dedica a hacer tareas inútiles de las que no perderían absolutamente nada al automatizarlas. De hecho, los haría, como dices, más eficientes. De hecho, les daría más tiempo para socializar con los clientes. Les daría más tiempo para ir a tocar más puertas de clientes. Les liberaría para realmente ganar más dinero. Pero hasta que no lo miren realmente y digan, sí, en realidad no es muy divertido cuando salgo y me reúno con un cliente y luego tengo que volver y registrar su pedido en el ERP. Eso no es muy divertido. O típicamente de Joe, mi cliente. Recibo un pedido a la semana como un PDF de orden de compra que luego tengo que descargar en mi escritorio y tengo que pasar manualmente sobre eso en el PDF y tengo que copiar y pegarlo en nuestro ERP para el cumplimiento. Debo ingresar la cotización en ERP pues, o CRM o tal vez ambos porque también he visto eso.
He visto que deben ingresarse en ambos. Luego debo enviar la info a Joe. Él debe aprobarla, adjunta la orden de compra, la envía de vuelta y luego debo autorizar todo en mi sistema. Es simplemente, oh Dios mío, y luego tenemos este escenario donde mucho del conocimiento tribal e institucional vive en las cabezas de estos representantes de ventas y ni siquiera necesariamente lo reconocen como tal y no necesariamente reconocen el riesgo para el negocio de tener cosas solo en sus cabezas. Y eso se convierte en un dato muy individualizado. Necesitamos convertir esos datos individualizados en datos de uno a muchos, digitalizándolos e incorporándolos al sistema de manera significativa. Pero hasta que se los señalas, les dices, mira, Bob o Jane, los representantes de ventas aquí, ¿qué son? 2, 3 años para jubilarse. ¿Qué pasa si se jubilan? ¿Qué pasa si se van a uno de tus competidores? ¿O qué pasa si mañana los atropella un autobús, Dios no lo quiera? ¿Qué va a pasar con todo ese conocimiento institucional y tribal que han acumulado durante los últimos 30 años y que solo ellos saben dónde en el escritorio, dónde en el estante detrás de ellos ir a buscar ese catálogo impreso y copiar una página o escanear una página de él? ¿O solo ellos saben dónde en la unidad de red encontrar esta pieza de información sobre esta especificación de bomba esotérica? ¿O saben que en su escritorio tienen 5 o 6 hojas de cálculo con las 5 o 6 listas de precios para sus cuentas nombradas que mantienen, actualizan con macros personalizadas, pero solo ellos saben, son los únicos en el negocio que saben cómo crear esas macros personalizadas, son los únicos que saben cómo hacer esas actualizaciones de precios para sus clientes? Esto es realmente arriesgado, no solo para ellos, sino también para las empresas en las que trabajan, y a menudo esos riesgos ni siquiera son riesgos conocidos. Y así simplemente señalar eso, a veces puede abrir puertas. ¿Cuáles son tus pensamientos? Lo veo y de hecho lo veo desde múltiples perspectivas. La jubilación o la incapacidad de llenar puestos con mano de obra calificada y fuerte, porque todos buscan personas buenas y fuertes con conocimiento de la industria, y perder solo a uno de tus vendedores respetados y con mucha experiencia es aterrador. Poder hacer más con menos. Es muy crítico, muy importante. Incluso si no tienes la intención de reducir tu fuerza laboral, lo cual creo que nunca he escuchado de ningún propietario de B2B. La intención es cómo protejo mi negocio, cómo protejo al equipo restante de estar sobrecargado, abrumado si alguien ya no está aquí, ya sea porque cambian de trabajo, se jubilan o, Dios no lo quiera, les sucede algo. La otra parte es la comercialización de los negocios, porque estamos viendo la consolidación del mercado. Y he hablado con varios analistas e inversores de capital privado y están diciendo exactamente lo mismo. Si el negocio es básicamente el dueño es el negocio, y lo mismo podría decirse de las funciones críticas en sus departamentos, ni siquiera voy a trabajar en ello. Podría tener un flujo de caja positivo, podría ser un negocio muy interesante y muy prometedor, pero es tan difícil de vender. Va a ser una batalla cuesta arriba convencer al comprador. Así que si estás buscando una estrategia de salida, SoRo, y estás en este segmento B2B, quieres automatizar tanto como sea posible, entonces es mucho más fácil salir al mercado. Literalmente estamos viendo negocios que fueron digitalizados en la forma que era aplicable a mediados de la década de 1990. Y fue un gran movimiento y fue suficiente, dado el ritmo al que se mueve el B2B, para sostenerse por unos buenos 25, 30 años. Fue un buen viaje. 25, 30 años es mucho tiempo si lo piensas. Alguien que estaba al principio del ascenso en sus carreras, en aquel entonces está a punto de jubilarse ahora. Y si esa persona se quedó con el negocio durante esos 30 años, es increíble cuánto conocimiento adquirieron. Estamos escuchando de contadores o ex CFOs que están en retención, y literalmente la cita del cliente es: podríamos escuchar de ellos mañana o podríamos escuchar de ellos en 2 meses, dependiendo de cómo se sientan al respecto. Pero realmente no puedes forzar a esa persona a volver al mercado laboral y no están realmente interesados. Y la función crítica del negocio depende de ese conocimiento institucional. Así que es aterrador. Y señalar eso, probablemente estaría hablando con personas de nivel C sobre esto, pero señalar eso realmente aumenta su conciencia. Oh, sí, definitivamente lo hace. Ahora, si empezamos a pensar en la tecnología, por un momento cambiamos de marcha un poco y comenzamos a pensar en la tecnología. La cantidad de progreso tecnológico que se ha logrado solo en los últimos 24 meses
específicamente tecnología que está dirigida exclusivamente o casi exclusivamente al mundo B2B, es incluso para alguien como yo, que ha estado en el negocio durante 25 años y tú también por más de 20 años, la realidad es que históricamente, incluso retrocediendo, digamos, 5 años, encontrar tecnología realmente adecuada para B2B que no costara una fortuna era casi imposible. Plataformas de comercio B2B o realmente robustas y adecuadas que estaban dirigidas a B2Bs y construidas desde cero para casos de uso B2B o no existían o donde las encontrabas eran súper caras. Estamos hablando de cientos de miles de dólares al año, solo por licencias. Ahora lo que estamos viendo es una proliferación hasta el punto de que ahora probablemente hay 30, 35 plataformas importantes enfocadas en B2B o exclusivamente B2B. Y luego, por supuesto, tienes todas las principales plataformas B2C y D2C tratando de adaptar la funcionalidad B2B e integrarla en sus plataformas porque ven cuál es la oportunidad de crecimiento en B2B en comparación con B2C y D2C y están cediendo el mercado B2C y D2C principalmente a Shopify realmente. Han sembrado ese mercado y están diciendo, bien, ¿dónde está la próxima oportunidad? Bien, es B2B. Y eso es difícil para los proveedores, pero es un gran momento. Es un gran momento para ser un fabricante o distribuidor, porque tienes más opciones que nunca para aprovechar la tecnología que está construida solo para ti, en lugar de intentar adaptar algo que no fue diseñado para tu tipo de negocio. Así que danos tus pensamientos sobre dónde está la tecnología, de dónde viene y hacia dónde crees que se dirige. Creo que las cosas se han vuelto mucho más convenientes y asequibles y eso es genial. Ahora, debido a la forma en que el B2B está estructurado operativamente, nunca será algo listo para usar. Creo que ciertas plataformas están haciendo muy buenos progresos creando algún tipo de soluciones sin código. La analogía más fácil para compararlo sería Shopify Flows, pero no lo hace, no puede simplemente abordar cada caso de uso, especialmente si estamos hablando de que tu lógica condicional debe construirse sobre un campo de datos personalizado que no existía en la plataforma por sí mismo. Se pone interesante. Mencionaste al principio de esta conversación que los interesados en B2B tienden a reproducir la funcionalidad del ERP en línea. Este pensamiento ha cruzado mi mente más de una vez, incluso en las últimas semanas, básicamente creando un tipo de solución de comercio, básicamente una extensión agnóstica y sin cabeza de las plataformas ERP, una capa de abstracción. Y sé que la gente ha intentado hacer eso varias veces, y estoy seguro de que hay una plataforma por ahí que hace exactamente eso. En el comercio B2B realmente, y la mayor parte del costo y la complejidad probablemente no es el comercio electrónico per se, es la punta del iceberg, así que es visible y ciertamente mucho más asequible, porque el problema probablemente estás aludiendo a los días de Magento y Demandware. Hace como 10 años tendrías que gastar al menos $250,000 Sí, señor. solo para personalizar tu Magento, además de las tarifas de licencia para convertirlo en una solución B2B sólida. Eso se ha ido y eso es genial. Eso es genial porque puedes destinar ese dinero a mejorar tus sistemas de back office. Y no se puede negar, las empresas B2B funcionarán desde el back office. Y el sitio web es realmente solo una muestra por proxy de lo que hay en el ERP. Ciertamente, me gusta lo que está sucediendo desde una perspectiva de comercio B2B. Es una gran herramienta de habilitación que es mucho más amigable para muchos comerciantes, es mucho menos aterrador. Pero lo mismo está comenzando a suceder en el espacio ERP también. Creo que los ERPs están volviéndose más asequibles y más preparados y son más adecuados para integraciones en línea. También estamos viendo plataformas que no son ni ERP ni solo tu QuickBooks básico, están comenzando a llenar el vacío en el medio que existió durante muchos años y son lo suficientemente asequibles. Chicos como tú y yo, en realidad podemos venir y asesorar a nuestros clientes que están como, estás en esa etapa o has superado tu QuickBooks, pero el ERP es demasiado complejo, demasiado costoso y solo vas a usar el 10 o 20% de eso. Aquí tienes otra plataforma. Así que eso es hermoso porque nuevamente nos permite ayudar a esos negocios. En el entorno económico actual, honestamente, necesitan mucha ayuda. Seguro que sí. Y creo que en tu punto hay muchas tecnologías que han sido, realmente han llegado al público en los últimos 2 o 3 años que efectivamente son extensiones del ERP ya.
sea que estemos hablando de Sana Commerce y los ERPs que ni siquiera tienen realmente su propia base de datos de productos, están extrayendo todo directamente en tiempo real del ERP en el backend al que se conectan a Corbus, que es un frontend muy famoso para esa API. De esa manera no tienes que asumir esa API Commerce Cloud. Puedes conectarte allí y Corbus solo funciona, es solo un frontend para SAP. No funciona con ningún otro backend de ERP. Michael Linzer, a quien he tenido en el podcast antes, creó Store Connect como el frontend de comercio electrónico, ya sabes, para Salesforce. Entonces, en cuanto a tu punto, creo que hay, y de esa manera no tienes que pagar y comprar Salesforce Commerce Cloud. Puedes comprar un motor de front-end de comercio electrónico mucho más barato, que fue diseñado únicamente y básicamente a medida, construido desde cero, para hacer un front-end de comercio para Salesforce. Y en cuanto a tu punto, creo que hay muchas plataformas hoy en día que han reconocido que el ERP para B2B es el corazón palpitante del negocio y necesitan tener estas integraciones nativas sin fisuras con su ERP, sí, ya sea mediado por un sistema iPaaS o es una aplicación o extensión de ese ERP existente u otra forma de básicamente llevar la tecnología de comercio nativa a ese sistema ERP subyacente. Es simplemente imprescindible, es verdad. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué piensas sobre la, si no nueva, entonces relativamente reciente cosecha de plataformas de comercio electrónico B2B desde cero que son modulares por naturaleza? En muchos casos, tienen PIM listo para usar como parte del conjunto de comercio y simplemente un módulo que activas. Tienen CPQ, tienen gestión de pedidos, tienen toda la gestión de pedidos pendientes, tienen gestión de inventario en múltiples ubicaciones. Tienen todo eso listo para usar que realmente se necesita por defecto en la mayoría de los entornos B2B. Y por lo tanto hay mucho más. En tu punto, básicamente toman y continúan donde el ERP lo deja, ¿verdad? Y así pueden cubrir muchas de esas brechas sin necesidad de salir y comprar un PIM separado, un CPQ separado, un CEPULS y luego integrarlos todos a través de un iPaaS. Estas plataformas de comercio electrónico B2B de nueva generación, parece que muchas de ellas están dándose cuenta, necesitamos ser una solución más completa basada en suites que solo un sistema de catálogo en línea. Necesitamos hacer mucho más que eso. Y parece que esta nueva generación de tecnología es bastante buena, ya sea que estemos hablando de Better Commerce, Oro, Snowd. Solo piensa, hay 10 que puedo mencionar de memoria que realmente han surgido en los últimos 5 años o han sido seriamente rediseñados en los últimos 5 años hasta el punto de que cubren muchos más casos de uso B2B de los que cubrían hace solo un par de años. Tengo que poner mis manos en algunas de esas plataformas. Oro que mencionaste, han estado por ahí durante bastante tiempo y son más para el mercado empresarial, así que es una solución un poco de nicho, pero son una gran solución. Todo lo que puedo decir es que son buenos. Esto es definitivamente la nueva ola y todos podemos verlo venir. No hay otra manera de evitarlo, ¿verdad? Todo se está volviendo no necesariamente comoditizado, pero nadie quiere realmente orquestar una gran suite de servicios, construir los conectores personalizados. Definitivamente estás ganando mucho al personalizar dentro de la misma plataforma. Simplemente reduce la cantidad de complejidad. Además, como ingeniero, odio los puntos de integración. Cada punto de integración tiene dos extremos, lo que significa que cada uno de ellos puede fallar. Así que para mí es solo un punto extra de falla, 2 requests por cada integración. Odio las integraciones por esa misma razón. Como agencia, por supuesto, nos encantan, ¿verdad? Genera trabajo, genera horas, pero quiero sitios web estables, buenos, bien funcionales y confiables para nuestros clientes. Y no solo los sitios web, todo el ecosistema, todo ese flujo de datos tiene que ser fluido. No quiero que me despierten por la noche, el fin de semana porque algo está roto. Así que este es el camino del futuro, 100%. Estoy tratando el B2C como una versión muy simplificada del B2B. Así que lo que sea que construyas allí para B2B, puedes seguir revendiendo eso como un paquete base para tu B2C si quieres, si pues tienes un buen producto. Así que 100% esto va a suceder y algunos de esos conectores de integración creo que van a ser mucho más también. Puedes construirlos mucho más rápido simplemente porque con el advenimiento de la IA, esas API están documentadas abiertamente. Así que
crear más de esos conectores de integración de API va a ser bastante rápido. Así que creo que quien construya esta arquitectura flexible va a ser el ganador. Va a tomar unos años porque tienes que tener el marketing y la gente tiene que estar al tanto de tu marca, pero eventualmente creo. La próxima ola del comercio electrónico, 100%. Sí, me encanta. Ahora, ¿cuáles son tus pensamientos sobre otros canales digitales para B2B que a menudo los B2B ni siquiera saben que son necesarios para desbloquear nuevos canales de ventas para ellos? Y te daré dos ejemplos. Entonces, el EDI ha existido durante mucho tiempo, pero los clientes grandes en el mundo B2B casi universalmente quieren conectarse contigo a través de EDI. Sin embargo, otros clientes quieren conectarse contigo a través de un sistema de e-procurement o punch-out porque tienen un módulo de e-procurement en su ERP o están usando un Jaguar, un Coupa o un Ariba o están utilizando algún tipo de sistema de e-procurement dedicado que los hace tremendamente más eficientes en el lado de la compra. Pero si no les ofreces esa conectividad, no podrás venderles. Así que, como es bien sabido, hay un montón de distribuidores por ahí, los distribuidores más grandes, que básicamente le dicen a todos los socios fabricantes con los que trabajan, les darán una especificación de integración y les dirán, esta es nuestra especificación de integración. Si no puedes conectarte a nuestro sistema de punch-out e procurement, no puedes vendernos. Es así de simple. Y por el contrario, el distribuidor, sus compradores B2B, a menudo dirán lo mismo. A menos que puedas conectarte a nuestro sistema de e-procurement, no te compraremos. Y así. Por defecto, desde el principio tenemos más canales digitales para vender en el mundo B2B, porque en el mundo B2C y D2C hay un sitio web de comercio electrónico, de autoservicio. Ese es el canal digital principal. Claro, hay mercados y tal vez venta social y así que sí tenemos otros canales, pero el canal de ventas directas principal para la mayoría de estos negocios es un sitio web de comercio electrónico de autoservicio de alguna variedad, ¿verdad? En el mundo B2B tenemos comercio electrónico de autoservicio, tenemos Punch-Out, tenemos EDI, luego tenemos el esfuerzo ahora de automatizar todos los canales de ventas tradicionales, como correo electrónico, WhatsApp, Teams, Slack, etcétera, donde se realiza mucho negocio hoy en día, donde voy a adjuntar un PDF a un mensaje que envío por WhatsApp a mi representante de ventas y quiero que lo ingresen por mí, ¿verdad? Así que tenemos este mundo en el lado B2B de la cerca, donde hay un tremendo crecimiento y explosión en los canales digitales B2B que necesitan ser apoyados. Y muchos de estos negocios nunca estarán en la carrera para suministrar a gobiernos, para suministrar a compradores industriales a gran escala, para licitar nuevas oportunidades para convertirse en un proveedor preferido, ya sea para un distribuidor o un comprador final B2B que lo esté usando, digamos, en un sitio de construcción o lo que sea. Nunca podrán siquiera tener la oportunidad de ganar ese negocio, a menos que puedan apoyar estos otros canales digitales, además del autoservicio de comercio electrónico. Y así a menudo, cuando les explicas esto y les dices, ¿tienen algún negocio con el gobierno hoy en día? ¿Tienen alguna oportunidad de suministro comercial pesado que se les esté abriendo? No, porque ni siquiera sabemos cómo sería atender esas oportunidades. Y cuando comienzas a hablar con ellos sobre un esfuerzo relativamente bajo, sí, hay un esfuerzo, pero es un esfuerzo relativamente bajo para desbloquear todos estos nuevos canales de ventas potenciales para ellos, sus ojos se iluminan y dicen, oh, y también puedes ayudarnos a conectarnos con Amazon, vendedor central, para que podamos efectivamente ser un vendedor 1P B2B a través de Amazon. Oh, Dios mío, ni siquiera sabíamos que podíamos hacer eso. Entonces, a veces cuando tienes estas conversaciones, se les iluminan los ojos y dicen, wow, ni siquiera sabíamos que esto era posible. El comercio electrónico es básicamente como un pequeño hilo que comienzas a tirar y se descubre mucho. Tienes toda la razón. Es solo una herramienta para llevarte del punto A al punto B, pero ese viaje podría ser muy largo y a medida que comienzas a prepararte para el viaje, descubres muchas más nuevas oportunidades. Y por eso me encanta nuestro trabajo, porque realmente comenzamos a descubrir las necesidades y el potencial de su negocio. A veces no tienen el financiamiento para ir con todo, pero al abordar esto como un proyecto de construcción, si estás construyendo una casa a medida, asegúrate de limpiar el terreno, probablemente hacer todo correctamente y está bien. No tengo los fondos para construir un garaje aquí o una extensión para una casa de huéspedes o algo así. Pero este terreno está reservado exactamente para este propósito.
tienes esta conversación hoy, comienzas a construir 2 años después y vemos mucho de eso. De hecho, entramos diciendo, ni siquiera intentes comenzar a construir para un plan de 2 a 5 años porque primero va a agotar tu efectivo, vas a quemar mucho dinero por nada porque ya sea que el mercado cambie, la tecnología cambie o tu visibilidad sobre lo que estás tratando de hacer cambiará, mejorará a medida que construimos este sitio web, a medida que comienzas a explorar. Especialmente cierto para los principiantes. Muchos negocios no tienen ningún sitio web o es un folleto muy básico y no tienes nada con qué comparar. Puedes comenzar a mirar a tus competidores. Ellos están manejando su negocio de manera diferente, así que no siempre es una comparación muy útil. Sucede todo el tiempo y sí, los ojos se iluminan, right? Y literalmente tuvimos un proyecto, por ejemplo, que comenzó con un sistema Punch-Out como una necesidad y terminó siendo, bueno, para Punch-Out necesitas un sitio web de comercio electrónico, pero al comenzar a hablar de comercio electrónico, se dieron cuenta de que necesitaban un ERP, así que en realidad los asesoramos en la selección del ERP y luego en la integración de todos esos sistemas. Así que es fascinante cómo proyectos aparentemente pequeños se convierten en grandes y cosas con hojas de ruta de varios años y es interesante para mí, tanto como analista de negocios como ingeniero. Me encanta, me encanta. Ahora, la IA es una palabra de moda. Los mercados de EEUU han recibido un golpe en las últimas semanas con posibles reducciones en el gasto en IA por parte de los hiperescalares y DeepSeek, que me gusta llamar DeepSeek, porque hundió el mercado por un tiempo cuando fue anunciado por China Culture, pero la realidad es que la IA ha llegado para quedarse. No va a desaparecer pronto. Nunca va a estar peor. De lo que está hoy, solo va a mejorar. Pero a menudo recibo proveedores B2B que vienen a mí y dicen, estamos luchando para averiguar cómo aprovechar la IA en nuestro negocio. Y luego, descubro que ni siquiera están haciendo comercio electrónico en absoluto, no están haciendo comercio digital en absoluto hoy. Realmente necesitamos adoptar un enfoque de gatear, caminar, correr. Para esto, aquí, antes de saltar directamente a la pregunta de la IA, ¿por qué no empezamos a hablar sobre algunas de las otras áreas de tu negocio que están listas para la automatización, incluso sin IA? Veamos cuáles son, como dijiste, pues los puntos de dolor. ¿Cuáles son los desafíos que estás enfrentando? ¿Cuáles son los desafíos que tus clientes están enfrentando al hacer negocios contigo? ¿Cuáles son las cosas que odian o no les gustan al hacer negocios contigo? Si solucionas esas 1, 2 o 3 cosas, sería una decisión obvia para ellos seguir haciendo negocios contigo. ¿Por qué no desglosamos eso un poco? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu opinión con los pies en la tierra? ¿Cómo estás aprovechando la IA como agencia primero? Y luego, en segundo lugar, ¿cómo ves que tus clientes quieren aprovechar la IA en comparación con lo que tal vez está disponible hoy en el conjunto de tecnologías convencionales? Como agencia realmente nos ayuda a ser mucho más eficientes. Además, parte de mi equipo está en el extranjero y incluso la brecha de comunicación ha sido tan grande que apenas existe por qué explicar conceptos complejos o simplemente como la barrera del idioma básicamente ha desaparecido. Pero eso es desde una perspectiva remains realmente práctica. Los requisitos del negocio, procesar las transcripciones de las llamadas. Ya no tomo notas porque simplemente Lo sé. me distrae de la conversación. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan increíblemente bueno es eso? No solo eso, sino la calidad del resultado. Porque luego hablo con chatbot y le pregunto si se cubrió una pregunta en particular y cómo exactamente. Y me da una calidad mucho mejor de las notas que lo que hago, escribiendo brevemente durante la llamada. Así que eso es mejor. Además, tengo una grabación para compartir con mi equipo. Son muchas cosas pequeñas. Si no estamos hablando de la IA como un producto, construyendo una nueva startup de productos, que creo que es el sueño de todos, pero si estamos hablando de pequeñas aplicaciones prácticas, nada de eso es revolucionario. Es casi como si tuvieras un empleado. Muy minucioso, pero también muy aburrido. Si, por ejemplo, la gente lo ve como un poco de genio en la botella, hago un deseo y luego sucede. Hay muchas bromas prácticas sobre el genio en la botella y como él te escuchó mal o te entendió mal. Y así es exactamente como la IA responde a un mensaje mal formulado. Pero si eres intencionado, si estás enfocado y sabes cómo consultarlo, entonces obtendrás muy buenos resultados. Piensa en eso, como si hubieras contratado a un pasante realmente talentoso. Tienen poco contexto, pero aprenden muy rápido, pero realmente tienes que esforzarte en entrenarlos. Así que la IA hace todo eso de manera hermosa.
Ayuda a hacer la investigación mucho más rápido. Si hay un tema nuevo en particular o tecnología o cualquier cosa que esté sucediendo por ahí y dices, ve, vamos a entender esta nueva plataforma, vamos a entender una nueva base de clientes, hagamos una investigación sobre esos leads, personas de marketing y somos mucho más eficientes con lo creativo. El humano siempre está al final de esta cadena, pero uno que también sabe que es una pérdida de tiempo intentar crear un wireframe para un caso de uso particular. Y puedes, si lo expresas correctamente o si tienes ejemplos particulares, adjuntas una captura de pantalla, añades algunos comentarios, tienes un wireframe. Ahora tienes una base que puedes realmente convertir en un diseño hermoso y perfecto en píxeles. Cientos y cientos de pequeñas aplicaciones prácticas, así es como lo manejamos en nuestro equipo. Hay formas más grandes y mejores de usarlo construyendo básicamente sistemas de conocimiento convencional o institucional al combinar todo lo que llega de Slack, de tu sistema wiki, como Confluence. Eso también es posible. Requiere un esfuerzo mayor, dependiendo de la escala de una agencia y los recursos que tengan, puedes lograr un gran impacto con la IA, sin, por cierto, afectar a tu fuerza laboral, haciendo nada más que cosas buenas para ellos. Porque creo que el mayor miedo es, oh Dios mío, la IA me reemplazará. No, solo hará tu vida mucho mejor si sabes cómo usarla. Te reemplazará si estás siendo perezoso en tu trabajo y no estás aprendiendo a usar la IA. Pero ese no es un problema de la IA, ¿verdad? Así que eso es para responder a la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, principio similar, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes? Tienes que entender cuál es su problema, algo que se pueda automatizar. Básicamente lo evaluarías desde la perspectiva de si la IA puede ser la solución adecuada, porque la IA también, si es algo rutinario y una operación frecuentemente repetible, podría volverse costosa, ¿verdad? Porque estás consumiendo muchos tokens potencialmente y probablemente estás escribiendo un flujo de automatización personalizado, así que es caso por caso. Es difícil dar una recomendación que sirva para todos, pero una y otra vez digo lo mismo. No es una forma de reemplazar a los humanos, al menos no en B2B. Hay ciertas profesiones, hay ciertos sectores donde la IA podría comenzar y ya está reemplazando a un trabajador humano. Pero en B2B se centra en la eficiencia. Son PDFs o incluso notas escritas a mano que se están analizando. Un ejemplo que tuve hace varios años, las facturas se enviaban en formato de texto plano en los correos electrónicos, ni siquiera como un archivo adjunto, y tener que analizar eso con scripts de Python y ejecutar los trabajos cron y bla, bla, bla. Y el negocio de alguien de decenas de millones de dólares realmente dependía de la capacidad de analizar esas facturas e importarlas a su ERP, y ese era un sistema muy frágil. Es tan fácil automatizar eso ahora mismo y tenerlo en mente. Así que esos son los tipos de eficiencias que puedes obtener a través de la IA. No tengas miedo de que la IA te reemplace en B2B, porque quiero una cosa es cierta. Todo se trata de la relación humana y la confiabilidad. Y la IA no es humana para ofrecer eso a los clientes de los negocios B2B. Sí, sobre tu punto, no sé si has visto la plataforma Motivate o conoces Motivate, pero están haciendo un trabajo genial allí. Y con la IA multimodal como puente entre el cliente y sus canales de comunicación tradicionales en el sistema de comercio y siendo capaz de mapear órdenes de compra e incluso manuscritos. Escuché una historia, estaba tratando con un cliente recientemente y el representante de ventas me dijo, te voy a mostrar algo. Y me lo mostró, compartió su pantalla. Dijo, este es un pedido que recibí el otro día. Y su cliente había creado en su computadora de escritorio una hoja de cálculo de un pedido. No sabía cómo adjuntar la hoja de cálculo al correo electrónico, así que literalmente tomó una captura de pantalla en su computadora del archivo .csv, tomó una captura de pantalla y adjuntó la imagen de la captura al correo electrónico y se la envió diciendo, oye, ¿puedes hacer este pedido por nosotros? Así que este es el tipo de cosas que y ven esto todo el día, todos los días de todos los sectores, desde, escribí algo en un trozo de panel de yeso en un sitio de construcción, le tomé una foto con mi teléfono y se la envié a mi gerente de cuenta. Oye, ¿puedes enviar esto al sitio de trabajo? Necesito un palé de 4x2 o un palé de panel de yeso o lo que sea. Necesito 80,000 malditos clavos o lo que sea que necesiten. No están frente a una computadora. Ni siquiera están necesariamente, no van a iniciar sesión en un portal en su teléfono. Simplemente van a usar lo que tengan a mano y lo que sea más fácil para ellos para hacer llegar un pedido a las manos de su proveedor. Así es como lo van a hacer.
Y creo que tienes razón. Creo que la IA multimodal comienza a cerrar esta brecha. Porque en lugar de tener que tener algún tipo de sistema OCR complejo y personalizado que tienes que construir a medida, que era la única forma de hacerlo, ahora con la IA multimodal puede verlo tal como lo haría un humano y puede mapearlo directamente en el sistema de comercio. Puede analizarlo, puede mapearlo al catálogo y decir que es la coincidencia de SKU más cercana o la coincidencia de nombre más cercana o lo que sea más cercano. Y luego, si no hay suficiente información, entonces, si solo puede completar el pedido hasta un 80% de completitud, solo notificará al gerente de cuentas si no puede procesar completamente el pedido. O aquí está el 20% de la información que nos falta, ve y consigue solo ese 20%, completa ese pedido. Luego podemos procesarlo. Entonces, creo que tienes razón. Creo que muchas empresas B2B están comenzando a darse cuenta de que obtendremos una adopción automática de nuestra tecnología de comercio, lo que lleva a un ROI mucho más alto y a un TCO mucho más bajo si los clientes no tienen que cambiar su comportamiento para adoptar nuestra tecnología. Y creo que esas tecnologías puente son muy importantes para ayudarlos a alcanzar ese objetivo. ¿Qué piensas? Estoy de acuerdo contigo, pero va a ser interesante lo que sucederá con el comercio electrónico agéntico. Eso podría convertirse en algo a medida que Sí, todo madura. No solo los agentes, sino que los sitios web tendrán que adaptarse a ese tipo de comportamiento. Pero sí, no, tiene que ver con el ser humano. De nuevo, en B2B, se trata de la relación y la conveniencia de las personas que hacen el trabajo, sea cual sea su trabajo. Y muchas veces es tu técnico o es tu gerente de proyecto de construcción. No quieren estar cargados con esas cosas, y tú no quieres que estén cargados con eso. Es porque es su motivación. Y estamos hablando de la eficiencia. En muchos niveles diferentes, porque podría ser solo casi como una cuestión motivacional de recursos humanos. Estás haciendo mi trabajo más fácil, por lo tanto mi retención, en recursos humanos, en el talento de mi personal es mejor. Es una victoria para todos. Y luego, al final, te concentras en hacer lo que es tu misión principal. En este caso, podría ser construir casas, entregar algún producto de construcción, fabricar esa pieza única para la industria aeroespacial. Deja que la gente se concentre en lo que fueron contratados para hacer, no en las cosas administrativas, no en las minucias. Y creo que ese es el papel principal de la IA en los próximos años. No significa que no veremos alguna otra disrupción loca, pero creo que todos deberíamos centrarnos en la eficiencia y conveniencia que podemos aportar en lugar de temer lo que podría suceder. no podría estar más de acuerdo. Escucha, una hora ha pasado volando. Ha sido una discusión mágica. Me encanta hablar con personas que son muy inteligentes y con mucha experiencia y altamente técnicas, como tú y yo, sobre este maravilloso mundo del comercio B2B. Ahora, al llegar al final de nuestro tiempo juntos, ¿cuál es la mejor manera para que la gente se ponga en contacto contigo? Obviamente pueden contactarte a través de LinkedIn. Dejaré un enlace a tu sitio web en las notas del programa. Aparte de eso, ¿cómo prefieres que la gente se comunique contigo, tenga una conversación sobre B2B, todo lo relacionado con el comercio, toda la transformación digital? ¿Cuál es la mejor manera de encontrarte? Supongo que LinkedIn. Y mi correo electrónico es de como mi inicial, KON, texendconxs.dev. Contáctame por correo electrónico o LinkedIn y estaré encantado de ayudar a cualquiera que busque consejo. Y por supuesto, siempre contacta a Jason porque probablemente sabe 1 millón de cosas mejor de lo que yo jamás aprendería. Realmente aprecio que me hayas tenido aquí porque, hombre, eres la autoridad en la industria y me encanta estar aquí. Bueno, muchas gracias. Realmente lo aprecio. Ahora me toca cambiar el guión. Te paso el micrófono a ti. Te dejo hacerme una pregunta, cualquier pregunta que desees. Puede ser personal o profesional. Entonces, señor Dimitri Kon, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? ¿Cuál es tu proyección para los próximos años en B2B desde la perspectiva de la tecnología y vendemos? ¿Cómo vendemos a nuestros clientes que son extremadamente reacios y tienen miedo de adoptar tecnología porque ven tanto y cada vez más? ¿Qué va a pasar y cómo les venderías? Muy buena pregunta. Puede que no te guste esta respuesta, pero no intento vender lo invendible. Así que nunca trato de convencer a un cliente mío de que debería considerar el comercio o la transformación digital o alguna forma de automatización o incluso un nuevo sistema de back office o lo que sea. Yo solo, y
La vida es demasiado corta. He llegado a esa conclusión yo mismo. La vida es demasiado corta. Y si están indecisos o si al menos están abiertos a la idea y realmente solo buscan un poco de validación y confirmación de que sí, esta es la dirección en la que va el mundo. Sí, aquí hay algunas estadísticas y datos que lo respaldan. Y luego se comprometen por completo una vez que obtienen esa seguridad de que están yendo en la dirección correcta, su mente está en el lugar correcto. No tengo problema con eso. Pero cuando alguien entra y ellos, literalmente he tenido personas que se unen a una llamada conmigo y dicen, convénceme de por qué debería hacer comercio electrónico, convénceme de por qué deberíamos siquiera pensar en implementarlo. Sabes, nunca hemos hecho comercio electrónico antes y parece que nos va bien. Así que, ¿por qué deberíamos, sabes, he visto una parte de tu contenido. Tal vez he escuchado un episodio de podcast. Dices que esto del comercio electrónico para B2B es lo último y lo mejor, pero yo no lo veo, ¿sabes? Y a menudo para ser justos, son los líderes masculinos, pálidos y obsoletos de estas organizaciones. Están en nuestro demográfico y están luchando por manejar su smartphone. Y entonces vienen a la reunión y dicen, este negocio se trata de la relación y no veo que eso cambie pronto. Así que, ¿por qué necesitamos nueva tecnología? Si esa es la actitud con la que abordan toda la conversación, yo digo, les deseo lo mejor. Si pueden llegar a esa realización por su cuenta y comienzan a tener clientes que preguntan sobre esto y para que continúen haciendo negocios con ustedes requerirán que les vendan a través de canales digitales para hacerlos más eficientes como parte del proceso de compra. Entonces, vuelvan a verme, pero no estoy en el negocio de venderlo invendible. Ese no es mi trabajo. Hay suficientes empresas que ya han resuelto eso por sí mismas, que necesitan aportar algún tipo de eficiencia al negocio para ellas y sus clientes, con el fin de poder crecer y escalar sin simplemente lanzar más personal a todo el asunto. Hay suficientes empresas que ya han llegado a esa realización que cuando me encuentro con esas pocas empresas que todavía son totalmente resistentes y están literalmente, es casi como lanzar el guante. Está bien, convénceme, véndeme. Es como, eso no es para lo que estoy aquí, eso no es lo que vine a hacer. Probablemente no sea la respuesta que estabas buscando necesariamente, pero simplemente creo que es una misión inútil. Es casi imposible. Si alguien no quiere hacer algo, es muy difícil para ellos ver cómo hacerlo. Les daré información y enlazaré al último informe de Forrester, por ejemplo, que muestra que el 71% de los compradores B2B en los Estados Unidos ahora son millennials o Gen Z, por lo que son nativos digitales. Intentaré proporcionarles datos e información creíble, pero no voy a convencerlos. Eso es solo, y encuentro que es simplemente inútil intentarlo. Estoy de acuerdo al 100%. Así que sigamos predicando la palabra a las masas, por así decirlo, y aumentemos la conciencia de todos juntos. Me encanta tu respuesta. ¿Eres un comerciante de comercio electrónico B2B o D2C? Entonces dirígete a greenwoodconsulting.net para aprender cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio.